A continuación, la doctora Elena Ortiz, que hasta hace muy poquito ha sido compañera mía en el Hospital Clínico San Carlos aquí de Madrid, cirujana de mi hospital y que recientemente se ha movido al Hospital Clínica Ruber de Madrid también y que, como digo, es cirujana general y digestivo y es actualmente la vicepresidenta de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica y nos va a hablar sobre los cambios en estos años de la cirugía y lo que viene en el futuro del cáncer colorectal. Elena, 15 minutos, cuando quieras. Muchas gracias. Yo creo que va a ser menos. Gracias. Cuando me propuso Emilio participar en esta reunión, me hizo muchísima ilusión porque he participado en muchas reuniones, pero nunca en una de pacientes. Y realmente no solamente creo que hacéis un trabajo excepcional, sino que además creo que es una de las que he tenido últimamente. Creo que se aprende un montón poniéndote en el pellejo de los demás, sobre todo cuando la situación es tan dura, ¿no? Entonces, quiero dar las gracias de entrada por esta oportunidad a Emilio y a todos vosotros, a la organización de Europa Colon y a la organización de esta reunión. Bueno, resumir en tan poco tiempo cómo ha evolucionado la cirugía en el cáncer colorectal es difícil, así que creo que lo más práctico es que os cuente mi punto de vista personal, porque ya llevo bastantes años en ejercicio en esta profesión y es verdad que han cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho las cosas desde el punto de vista técnico y como os voy a intentar dar una pincelada después, yo creo que también han cambiado desde el punto de vista del paradigma. En la frase que ha elegido el ponente que me ha precedido, porque me gusta mucho eso del cambio de paradigma. Creo que no solamente ha cambiado el paradigma en el terreno científico, sino también en el terreno del comportamiento y en el terreno de cómo manejamos las relaciones en el contexto clínico. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Desde el punto de vista técnico, si yo le doy al botón de la derecha, ¿pasa? Yes, vale. Desde el punto de vista técnico, entre aproximadamente 2004 y 2017, que estamos ahora, en toda la cirugía, pero nos referimos en este caso al cáncer colorectal, han aparecido dos cosas muy importantes, que han sido la cirugía laparoscópica, que no apareció en 2004, sino mucho antes, pero se fue incorporando al cáncer paulatinamente, es decir, la utilizábamos mucho en patología benigna, cáncer colorectal, porque teníamos miedo de no ser suficientemente radicales. Después se demostró en diferentes estudios realizados a nivel mundial que la cirugía laparoscópica era capaz de ser igualmente radical en cirugía oncológica y, por lo tanto, la cirugía laparoscópica ya se empezó a aplicar al cáncer de colon y al cáncer de recto. En el año 2006, y para esto os he traído un vídeo que, si me lo podéis arrancar desde arriba. Este vídeo es el vídeo institucional que realizó el Hospital Clínico San Carlos y creo que es muy importante reconocer la enorme labor y el apoyo que nos dio el hospital para llevar adelante esta iniciativa, que fue incorporar la cirugía robótica al sistema público sanitario español. En el año 2006, concretamente en julio de 2006, hicimos la primera intervención robótica y dentro de solamente el cáncer colorectal se introdujo, dado el volumen de pacientes que teníamos con esta patología. Lo que estáis viendo en las imágenes, y esto lo he traído para que veáis un poco la técnica, es la preparación del equipo antes de una cirugía de cáncer de recto. En este caso se realiza unos preparativos que dependen fundamentalmente del equipo de enfermería, que consisten fundamentalmente en solucionar el aparataje, la cámara, la posición de los brazos del robot, la posición de los trócares. En ese punto estáis viendo cómo se introduce el primer trócar, que es el trócar por donde vamos a meter, supongo que todo el mundo sabe lo que es un trócar, es como si fuera la funda de un bolígrafo, y por ahí introducimos la cámara. ¿Se ha cortado?
Por ahí introducimos la cámara y la cámara nos permite tener la visión del interior de la cavidad abdominal del paciente, hasta que cuando lo hacemos por laparoscopia. Cuando entra en juego el robot, lo que ocurre es que no tiene que estar el cirujano con el paciente en la mesa. O sea, el cirujano no está lavado, el cirujano está sentado en la consola del robot. De tal manera que ningún movimiento que no haga el cirujano se traslada al paciente. Lo que quiero decir con esto es que la seguridad del equipo es absoluta, porque no puede moverse si el cirujano no se está moviendo a la vez en la consola. ¿Me explico? Esto hace poco hubo un programa en la tele que hizo una especie de presentación de 10 minutos mostrando cómo se funciona en el robot. Lo interesante de esto, referido al cáncer colorectal, sobre todo al recto, es que de alguna manera aporta ventajas que ya estaba en el tope. Es decir, por laparoscopia se podía conseguir hasta aquí y el robot ha aportado un plus, digamos, de posibilidades, sobre todo en los casos más complejos, en los tumores que están muy bajos, que como todos sabéis tienen más riesgo de bolsa, en los tumores que están un poco más extendidos, en los pacientes que son más complejos por obesidad, por ejemplo, o por dificultades adherenciales, cirugías previas. Es decir, ¿es imposible que rule el vídeo? No pasa nada, entonces pasamos a la siguiente diapositiva porque yo creo que ha quedado suficientemente explicado el asunto. Quiero decirse que durante este periodo, desde entonces hasta ahora, básicamente, en el hospital, ¿puede poner la siguiente? La pongo yo, ya está. Hemos trabajado prácticamente simultaneando los tres abordajes, laparoscópico, el abordaje robótico, ¿no? El abordaje abierto yo diría que no se ha abandonado nunca y no creo que se abandone del todo nunca, porque hay muchos casos en los que no se puede operar al paciente por laparoscopia. Por lo tanto, yo no sé en este momento cómo estará la cosa. Hace poco tiempo hicimos una encuesta a través de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica para ver qué posibilidades tiene una persona que se tiene que operar, por ejemplo, de un cáncer de colon en la Comunidad de Madrid, qué posibilidades tiene de que le operen abierto, de que le operen por laparoscopia o de que le operen por robot. Yo creo que en este momento todavía tiene más posibilidades de que le operen abierto. Pero esto es muy dependiente de centro, es muy dependiente de en qué sistema se mueve, en qué sistema, quiero decir, público-privado, y también probablemente, si nos referimos a España, pues también es muy variable según las comunidades. Lo que quiero decir es que aprendimos mucho con toda esta experiencia, no solamente desde el punto de vista clínico, operando muchos pacientes, sino también organizando reuniones, difundiendo la actividad, enseñando a otros grupos. A partir del Hospital Clínico de Madrid se empezó a difundir la cirugía robótica en España y otros centros, por ejemplo el País Vasco, que se ha mencionado ahora. Un día recibimos a los 3 gerentes de los 3 hospitales de los Osakidetza porque querían ver funcionar el equipo para ponerlo en marcha en su comunidad. Y además, tengo que decir modestamente que hemos contribuido a la literatura mundial, aportando evidencia sobre las ventajas o sobre las diferencias de la cirugía robótica con respecto a lo que hacíamos habitualmente. Por ejemplo, en el cáncer de recto, que es a lo que se refiere ese trabajo que está ahí. Técnico, es muy difícil que mejoremos las cosas, es decir, hacemos las cosas muy bien y no es por echarme flores, pero de verdad que la cirugía está en este momento en un punto muy satisfactorio, ¿bien? Desde el punto de vista técnico. Hacemos las cosas de forma poco agresiva, conseguimos que los pacientes, en la mayoría de los casos, se puedan reincorporar lo antes posible a su vida y, por lo tanto, puedan recibir el tratamiento que tienen que recibir a continuación, quimioterapia, radioterapia, lo antes posible, que es el problema fundamental
que tienen mis compañeros los oncólogos, que cuando el paciente tiene una complicación hay que parar, hay que esperar un poco a que mejore para poder darle la otra parte del tratamiento. Es decir, todo eso parece que lo tenemos bastante controlado, pero eso es lo que me llevó en un momento determinado a pensar si no estaremos dejando, es decir, sabemos operar muy bien el colon, hacemos la técnica perfecta, pero ¿y el paciente? O sea, el colon, perfecto, ¿vale? Pero a veces se muere el paciente muy bien operado. Eso es lo que creo que cambia el paradigma. Bien, creo que tenemos que empezar a pensar, no solo como cirujanos, sino como médicos, que el órgano tiene detrás un paciente. No voy a operar un colon, no voy a operar un recto, voy a operar una persona que ha venido a verme con este problema. Esto que parece tan sencillo y que es tan bonito, porque lo he aprendido de vosotros, de cada uno de mis pacientes, a los médicos nos cuesta horrores entenderlo. Bien, pues ese es el concepto de lo que quiero en realidad venir a contaros, porque lo de la técnica ha sido un poco una excusa, ¿vale? Así no es difícil hacerlo más o menos bien. Pero hay que tener humanidad, hay que estar ahí. Bien, cirugía integral, es decir, esto es lo que se está llamando en todo el mundo la Patient-Centered Medicine, medicina centrada en el paciente. Vamos a escuchar al paciente, vamos a de verdad oír lo que nos quiere decir, no lo que nosotros queremos que nos esté diciendo. Vamos a no eliminar lo que no nos cuadre con lo que venía en el libro. ¿Me explico? Bien. Por parte del paciente, yo creo que es muy importante que el paciente se haga responsable de su enfermedad. No que te la deje caer ahí como un paquete. Vamos a hacer lo que usted diga y yo aquí estoy. No. Esto es un trabajo en equipo. Tenemos que hacerlo juntos. Y si no tenemos los dos, y si no somos responsables de esto, esto no va a funcionar. Porque lo que se acaba de decir aquí, que nadie puede curar a nadie, nos curamos desde dentro para afuera. ¿Vale? Y por parte del cirujano, pues ya está bien de actitudes autoritarias, ya está bien de yo soy el que lo sabe todo y se va a hacer lo que yo diga porque yo soy el que sabe. ¿Vale? Si te lo sabes pero no eres capaz de comunicar al paciente para que lo entienda igual que tú, si no es capaz de tomar la decisión contigo, si no es capaz de corresponsabilizarse contigo, eso no va a ir bien. Y cuando tienes experiencia, cuando llevas tiempo trabajando en esto, cuando has tenido que decirle a mucha gente, tiene usted un cáncer y le tenemos que operar, es cuando te das cuenta de hasta qué punto es necesario que se forme un equipo en ese momento. Y voy más allá. ¿Vale? El acto quirúrgico lo hacemos poco agresivo. Vamos a utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar el posoperatorio del paciente. Y esto lo dejo abierto a criterio de cada uno, porque creo que las personas somos nuestras creencias, somos lo que consideramos que es nuestra vida. Yo lo primero que hago cuando tengo que tratar a un paciente es escucharle y ver qué perspectiva tiene del mundo y qué es lo que le gustaría que hiciéramos. Bien, esto no voy a insistir porque me ha parecido maravillosa la primera mesa en la que se ha hablado de la alimentación, pero sí recomendaría la lectura de ese libro, El estudio de China, un libro muy poco conocido y, sin embargo, yo creo que es absolutamente brillante sobre la relación entre la enfermedad y la alimentación, pero fundamentalmente el cáncer. Por supuesto, a la derecha lo que debe que las cosas vayan bien, a la izquierda lo que no. Pero es que no solo nos alimentamos de comida, nos alimentamos de emociones. Y también se ha comentado aquí, porque creo que ha sido Vicky, a la que le agradezco muchísimo también su presentación, ha hablado de cómo hay que vivir con el cáncer. Pero es que así es como hay que vivir
también sin cáncer, en presente, aquí, mirando hacia adelante, en positivo. Y eso es lo que nos pone a salvo. Porque nuestra emoción la estamos rumiando todo el día en nuestra cabecita, que no para, y eso nos acaba poniendo enfermos. Decía Hipócrates, ¿no? ¿Es Hipócrates? La fuerza para la curación nace de dentro. Y no solo la fuerza para la curación, la fuerza para no enfermar, ¿vale? Estamos hablando todo el rato de prevención. No esperemos a ponernos enfermos para curarnos. La enfermedad como maestro. Eso se me ha ocurrido cuando estaba escuchando la segunda mesa, que ha sido una mesa increíble. La enfermedad como maestro. La enfermedad como el elemento que hace clic y te cambia el chip y te das cuenta de cómo estabas viviendo antes y cómo tienes que vivir ahora. Eso lo he visto muchas veces, en muchos pacientes. La enfermedad como crecimiento. Bien, un poco de literatura. Yo reviso periódicamente estos temas de las terapias complementarias que no alternativas, y esto es muy importante bajo mi punto de vista, y solamente un apunte pequeñito, porque he encontrado muchas publicaciones, cada vez hay más publicaciones sobre este tipo de terapia. Hasta el 50% en las diferentes encuestas que se han hecho de los pacientes con cáncer de colon utilizan terapias alternativas, pero no se lo dicen a su médico, porque el médico no lo entiende, porque el médico rechaza a ese paciente, porque el médico directamente no escucha, corta la conversación, y yo estoy recibiendo en mi consulta pacientes rechazados por otros médicos que no quieren oír hablar de este tema. Es una conducta por nuestra parte un poco defensiva, ¿vale? Elena, me está acabando. Solamente, esta es la última. Las posibilidades terapéuticas de muchísimas alternativas, que no voy a insistir porque creo que yo solamente quería, yo no soy experta en nada de esto, ojalá, pero sí que voy aprendiendo y sobre todo en estos últimos años estoy cada vez más interesada en poder manejar de alguna forma y sobre todo tener la posibilidad con todos los recursos posibles. Y esta es la diapositiva que quería utilizar para despedirme de vosotros, para daros a todos las gracias por estar aquí y también, en este momento, a todos y cada uno de los pacientes que he tenido que tratar de cáncer de colon. Muchas gracias.